ahorita que hiciste de la funa. Hablando de... Como que ahorita pensé en esa ruptura, esa bella ruptura que tuvimos con un participante, no tanto por ella, más bien creo que nosotros no queríamos soltarla, que era Adriana Moles, bueno, es Adriana. No, antes de eso, fue él y que también salió. Que también de las abandonadas. O sea, que ella dijo que pues también andaba como en otros proyectos y que dijimos, la verdad es que sí nos molesta y sí queremos hacerle saber que estamos molestas, pero de una forma como, pues, de una forma laboral, ¿cómo se puede decir? Pues formal. Y nos culpó de su salud, o sea, literalmente sí nos culpaba de su salud, de que nosotros le habíamos provocado casi un desequilibrio, un colapso mental, y que por eso ella estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, y que no quería volver a trabajar con nosotras. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda, mierda, mierda! Bienvenidas una vez más, pequeñas felpuditas, a Felpudas del Podcast. En este capítulo... no es cierto, nosotras somos... Así es, disculpa, es que hoy ha sido un día muy pesado, en donde ya, miren, ya tenemos un montón de hambre, la verdad, o sea, aquí entre nos tenemos hambre, pero pues nosotras grabando para ustedes. Aunque nos vean pocas personas, pero esas pocas personas hacen posible nuestro Felpudas el Podcast. Así entonces, yo soy Vianey, la Vanemorada. Y yo soy Diana Pimentel. Y pues... juntas somos Felpudas. Bueno, pues el día de hoy, como siempre les digo, este es un tema muy relevante. Y es más relevante todavía. Oh, sí, nos falta nuestro puro. Pues hoy vamos a hablar de rupturas. Rupturas, que obviamente... es que nos quedamos traumadas un poco con el... capítulo anterior hablamos de esto, de los proyectos, de esos proyectos que no se dan. Y pero de cómo lo hablamos también. Pero queríamos como darle justo a este punto de las rupturas, porque como que no ahondamos y queremos ahondar en eso, de que a veces rupturas feillas y otras no tanto. Sí, o sea, como que hay algunas que se justifican, algunas que no, algunas que son bien llevadas, o sea, como de principio a fin, así como bien habladas, y otras que son conflictos fuertes, pesados. Pero bueno, entonces, el día de hoy, como les decíamos, hablamos de rupturas, pero sobre todo en proyectos, ¿no? O sea, en participaciones teatrales o artísticas. Ajá, y que de pronto una se queda ahí como en el aire de por qué se dan las rupturas en los proyectos artísticos. ¿Por qué crees? Es que bueno, o sea, como que hablábamos también de que a veces parece que no tienen razón, ¿no? O sea, como que se van dando solamente y ya, se salió la persona y nunca se supo bien. Pero si uno lo analiza, como que siempre está claro. O sea, puede ser, bueno, lo que nosotros así como que decíamos, que podían ser cosas de la vida, o sea, como... pues que las circunstancias no se dieron, pueden ser como que económicamente no estaba bien, o que de pronto hay una situación que es más relevante que este proyecto y pues por razones personales salen, pero también hay muchas veces que las rupturas yo siento que se dan por cuestiones ya de discordancia personal, o sea, como, sí, pues como que no... ¿cómo se dirá? No fluimos, ¿no? Dentro del equipo. Y esta poca fluidez a veces se da también pues por la falta de comunicación. Que no es a propósito a lo mejor, sino que justo cada quien se comunica de maneras distintas y a veces no funciona. Yo ya agregaría que me ha pasado en algunos otros momentos y que es muy importante hablar de eso, que las rupturas también se dan por cosas ahí como juego de poderes, o sea, de estas personas que de pronto asumen esta figura de las personas líderes y que llega otra figura que también es una figura de líder y entonces empieza como a crear una lucha de poderes muy intensa
que a veces, no sé, o sea, como que no da, o sea, no va para ningún lado, no hay como una forma en la que tú digas pueda mediar estas cosas y entonces se rompen los proyectos porque a lo mejor alguien también tiene intereses propios. Uh-huh. Y entonces ya deja de escuchar al colectivo, a la parte, bueno, a toda la parte del equipo, y entonces ya se vuelve solamente en sus intereses y no habla. Y quiere movilizar así sin preguntarle a nadie, sin consultarlo con nadie. Justo, y creo que ahí está junto con pegado en estas dos que he dicho, la parte de los egos, como el ego. De pronto como que a veces ha pasado y me han contado de las personas que su ego no les permite que les digan por ahí no va. O sea, así como que pensándolo en una cosa muy artística, o sea, si tú algún actor o algún director o así le mencionas algo, sí, ya es el ego, así que dices, ¿cómo? Si yo soy el gran actor, la gran actriz, la gran directora, la gran productora, o sea, nadie me puede decir a mí que yo. Y entonces a veces como que el ego también juega un papel muy importante en estas rupturas de los proyectos. Y que a veces a lo mejor las rupturas, o sea, te digo, ¿no? O sea, puede ser como rupturas muy feas, o sea, que de plano sí... Sí, que ya terminen con la relación. O de plano, se funan. Hemos visto muy grandes funadas ahí. O de pronto, pues solamente es como de muchas gracias, ya no quepo aquí, yo me voy y ya, en buenos términos sale la gente. Sí, es que estaba pensando, ahorita que hiciste de la funa, hablando de... como que ahorita pensé en esa ruptura, esa bella ruptura que tuvimos con un participante. No, ay, ¿cómo se llama? Bueno, que estábamos haciendo una antipastorela, ¿no? Y que de pronto teníamos un participante, un hombre. Un hombre. Y que pues una de las integrantes nos externó su inquietud sobre esta persona, como que dijo... Como que no le estaba vibrando tan chido. Ajá, porque le estaba pidiendo dinero, ¿no? Y de pronto como que nos dijo a nosotras, pero pues nosotras dijimos, pues no le prestes dinero y ya está. Ajá. Y se nos ocurrió de pronto comentarlo como con abrirlo. Otra colaboradora. Y ella dijo, oigan, sí, a mí ya me llevan 2 veces que me pide dinero. Y ella sí le prestó una vez. Y la segunda no. Y la segunda ya no. Pero para ella fue como, bueno, sí me devolvió el dinero, pero esta segunda vez mejor no le presto, aunque sí me devolvió. Porque era como raro, o sea, que aparte, o sea, como que no, o sea, que pedía dinero, pero como por fuera, pero porque cuando estábamos en el ensayo nos decía así como, oigan, tengo un pedo económico, ¿alguien podría prestarme dinero? Ajá, porque aparte ese sí era un proyecto pagado, o sea, podría habernos dicho, oigan, la verdad a mí sí me interesa que esto se cumpla, ¿no? O sea, no sé, como que lo pudo haber hablado de otra forma y no se dio. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, esta persona es un poco peligrosa, porque además después como que ya lo externamos y detectamos que en nuestro círculo, un poquito más lejos de las integrantes de ese proyecto, ya se había acercado a otras personas a pedirles dinero. Entonces nosotras dijimos, bueno, no está pasando nada grave, pero sí parece un poco peligroso. O sea, sí hay como un foquito ahí amarillín. O sea, rojo. Raro que esté ocupándonos para encontrar un círculo a quien pedirle dinero. Y que, pues, la verdad es que si abiertamente nos lo hubiera dicho, a lo mejor hubiéramos reaccionado de otra manera, pero nosotras dijimos, ok, vamos a hablarlo, le vamos a dar las gracias y vamos a hacer público que nosotros no trabajamos con él. No fue así como de que, ay, quemáramos y dijéramos, este señor está haciendo uso. Este señor o es algo no, o sea, nada feo de la vida. No hablamos de él ni nada, pero sí fue una ruptura laboral. O sea, así como... Laboral y personal. Ajá, laboral y personal, exacto. O sea, como de nosotras nos desvinculamos de esta persona, ya no trabajamos con ella. Y hasta ahí quedó. Sí. O sea, creo que esa fue una ruptura que pudo haber sido muy fea. O sea, como dices, ahí sí era hasta peligroso. Podía haber sido peligroso, sí, podría escalar.
pero creo que fue una ruptura muy sana, o sea... Y a tiempo también, porque como que también lo pensamos mucho, o sea, fue como de, sí, no, ay, sí, no, mejor no. Pero ya después como que fue de, no, si nos está incomodando, sí, es por algo, ¿no? Es que sí, o sea, que necesitamos ya cortar de tajo esta situación. Sí, además, creo que esta fue como la ruptura más sana, en el sentido en el que, a pesar de que fue una ruptura hasta personal, lo pudimos abordar de una manera muy formal, ¿no? O sea, como muy, muy cuidada, pues. O sea, cuidamos al equipo, nos cuidamos a nosotros, y tampoco fue así de que, quemáramos a esta persona de una manera fea, ¿no? Solamente nos desvinculamos y ya estuvo. Porque tampoco era como que realmente supiéramos si tenía algún problema o no. Bueno, sí lo sabíamos porque la verdad a cada una le contaba una historia diferente. Ajá, o sea, es que sí fue como muy raro. Y aparte creo que ahí otra vez pensando en estos cuidados que se tiene que hacer de, no solo del equipo, sino también de las personas que están a nuestro alrededor y que nos siguen. Porque al final creo que esas personas, cuando nosotras decidimos trabajar con alguien, le damos las personas, o sea, las personas de fuera que han trabajado con nosotras o que simplemente son público o que también hacen teatro o que hacen otro tipo de arte, como que de alguna manera asocian de, esta persona es confiable, y si de pronto yo necesitara trabajar con esa otra persona, podría ser esta persona con la que Felpudas están trabajando, porque pues yo confío en ellas. Y confío en que tienen una, pues, personas, un criterio, ¿no? Personas trabajando con ellas que son, pues, no problemáticas al menos, ¿no? O sea, y entonces al final pues sí era como, bueno, necesitamos decirle a las personas que nosotras estamos incómodas con esta persona, no sabemos más allá de su historia, pero sí que nosotras personalmente decidimos no volver a trabajar con esa persona. Y entonces, pues ahí se volvió como... pues algo, bueno, nosotros sentimos que sí fue parte del cuidado, pues. Y sobre todo hablando también de vatos. Sí. O sea, con mujeres ha sido a lo mejor más difícil decir así como, decir nos desvinculamos, ¿no? O sea, y hacerlo público, porque pues creo que tiene otras implicaciones. Cuando es una mujer implica otras cosas, ¿no? Sobre todo si el cuidado es mutuo. Ajá, pues, pero con vatos sí es así como de, no, sale, bye. O sea, sí. Es momento de cortar. Ajá. Y bueno, en estas rupturas, como decíamos, hay como rupturas conflictivas y rupturas que no. Y yo siento que en la historia de Felpudas ha habido varios de todo. De todo un poco. Yo detecto que nuestras primeras rupturas fueron cero conflictivas, porque justo eran como en este sentido de que estábamos avanzando. Fíjate que hasta que dijiste que fueron menos conflictivas, sí, pero también fueron, o sea, yo las sentí como un poco más personales. Tristes. Sí. No personales, o sea, tristes porque más tristes. Eran personas que pues ya nos habíamos acoplado a trabajar y que llevábamos una buena relación, y fue así de, ¿por qué no pude sostener esta relación de trabajo? Sí. Pero bueno, o sea, ya después ahorita que lo veo, digo, pues era necesario para ambas, pues para todas las partes, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, lo comentamos en el podcast pasado, bueno, en el capítulo pasado, que tuvimos como... Bueno, es que estábamos con las abandonadas, y las abandonadas solo iba a calle y todo era un boteo que se dividía en partes iguales y se sostenían algunas cosas con el boteo, ¿no? Pero... no había ningún ingreso económico y no teníamos interés de que ese montaje tuviera un ingreso así directamente, o sea, como más comercial, ¿no? Más fuerte. Ajá. Entonces, pues obviamente las integrantes nos dijeron como, bueno, pues yo creo que ya llevamos 1 año y medio con este montaje, y estaría bueno. Que no fue tan así porque, o sea, yo recuerdo que se fueron saliendo progresivamente, o sea, la primera persona, sí, la primera persona que se salió, recuerdo que fue Meika, Elizabeth Ruiz, que ella... Bueno, ella no estuvo 1 año y medio, estuvo menos, ¿no? Ella dijo, bueno, yo tengo que salirme porque
necesito sostenerme económicamente. Y empezó a buscar moverse, ¿no? Y voy a aceptar otros montajes, hacer... Como aparte, ella expresamente no se dedicaba a la actuación, sino era como más bailarina. Entonces, como que ella también quería desenvolverse desde ese lado y pues nos dijo, ¿saben qué? Pues muchas gracias, si necesitan el apoyo en algún otro momento de la vida, si quieren como montar algo como más bailable, más o sea, más dancístico, yo puedo como... Yo puedo ayudarlas. Y esa fue una ruptura también sana, o sea, fue como de no nos enojamos. No, solo fue de ahí. Y ya después vino esta Dani. Ajá. Dani que nos dijo como, bueno, es que necesito más bien un tiempo para dedicarme a escribir, ¿no? Necesito terminar un proceso escolar, escribir, centrarme y listo. Pero si necesitan alguna cosa... Ajá, también ella abrió como esa puerta. Ando, ¿no? O sea, pero ya no tan regular. Sí, dijo, o sea, como que sí, no quiero decir estoy cuando no vaya a estar. Entonces. Y que ella ha habido 2 momentos. Ahí, luego volvió para Flores. Sí. Ajá. Y hace poquito también nos dijo, como saben qué, chicas, yo llevo ya, o sea, estoy en el grupo, las sigo, siempre que puedo las recomiendo, pero ya no puedo estar en este grupo porque ya ni siquiera me presento, ¿no? O sea, ya no estoy en acompañamiento físico con ustedes, pero acá ando, o sea, sigo desde lejos en otra trinchera, en otro espacio, siguiendo su trabajo, recomendándolas y echándoles porras, ¿no? Y ahí estuvo, también es una ruptura muy sana, muy así de hablar, platicar, y ahí quedó. Luego otra que estuvo un poquito más compleja, no tanto por ella, más bien creo que nosotros no queríamos soltarla, que era Adriana Moles, bueno, es Adriana. No, antes de eso, fue Eli, que también se salió. Que también de Las Abandonadas. O sea, que ella dijo que pues también andaba como en otros proyectos y que ella sentía que ya no le estaba dedicando el tiempo que requería. Ajá, que requería el proyecto de Las Abandonadas y dijo, pero pues si en alguna ocasión yo ya estoy como más libre de mis actividades y todo y sale otro proyecto, pues aquí ando para que me inviten. Y se fue. Y luego pues ya, empezamos con Flores para Todas, hubo un proceso ahí. También hubo como idas y venidas ahí, ¿no? Con algunas integrantes que no fueron porque de pronto unas ya estaban y después otras se salieron por los tiempos. Y se integró una. Se integró Brenda en ese proyecto. O sea, como que ahí no hubo como cierres tan claros, más bien fueron como que iban y venían. Pero siempre como en el entendido de que nos decíamos, oigan, en este periodo yo no voy a estar, o... en esta parte yo solo le entro de aquí para acá, o sea. Que bueno, ahí también como esa pausita fue, bueno, una pausa, o más bien un paréntesis, en que ahí también nosotras, pensando en esto que de pronto era muy fluctuante, de que unas de pronto sí tenían la intención de comprometerse al 100, otras que a lo mejor no, pero no se hablaba, pues ya fue cuando decidimos decirles, o sea, después de Las Abandonadas fue de, nosotras vamos a tomar la batuta del proyecto y entonces para no estar como persiguiéndolas o que ustedes se sientan atadas solo a este proyecto, ¿qué les parecen si las vemos como colaboradoras de Felpudas Teatro? O sea, son parte de Felpudas Teatro, pero como la figura de colaboración, para que ustedes tengan el chance de irse a otros proyectos exacto, y se van, regresan. Y entonces creo que eso nos dio también cierta consistencia y cierta seguridad de que no era que o sea, que podían irse y volver a entrar en otro proyecto y en cualquiera de las figuras, actriz, asistencia, o sea, como quisieran ellas y pudieran, como a la medida de sus posibilidades. Y entonces ahí vino lo de Flores, que ya esto que mencionas de que iban y venían porque pues ya era más claro de que no había bronca de que nos dijeran hasta dónde podían, y si en no podían, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Y también nosotras, o sea, lo asumimos más fríamente un poco, ¿no? Y bueno, ahí estuvo la otra ruptura fuerte, que fue, pero fuerte bien. Que así fue fuerte no en mala onda, sino fuerte que pues, o sea, nosotros dijimos, necesitamos una asesoría de dirección,
ayúdanos Adriana, por favor, y ella nos dijo, vamos a tallerearlo, ¿ok? Lo empezamos a tallerear, se alargó ese tallereo, no me acuerdo muy bien por qué circunstancia, pero se fue alargando, y entonces Adriana, pues, también muy amablemente nos dijo como, bueno, chicas, hasta aquí llegué, o sea, ya está el tallereo, ustedes ya hicieron su aportación, yo ya les di las direcciones y de aquí para adelante ustedes nútranlo. Caminen solas. Ya les enseñé con mi debido, con mi debido enseñanzas. ¿Cómo se llama? Mi debido nombramiento. Sí, con mi debida estructura que ya les di, un poco el esqueleto. Dice? No, cuando dices, cuando le dices, a su crédito. Con mi debido crédito, exacto. Su debido crédito, pero ahí está. Y si ustedes necesitan alguna ayuda, pues yo les puedo apoyar, ¿no? Y ahí está, y también fue un cierre chido, como que pues sí, se solidificó también ahí otra forma de colaborar y de cerrar los procesos, ¿no? Sí, o sea, fue... Bueno, ajá, fue... Bueno. O sea, otra vez, hablando se entiende la gente. La comunicación siempre sí, ha sido importante para ir como cerrando ciclos, por así decirlo. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, empezamos, bueno, no después hubo como, bueno, más bien en el Inter hubo otra obra que hicimos con Mayris, que esa no se cerró como tal, pero bueno, como que cuando empezamos con Flores y empezamos a hacer un cierre de procesos que estuvo muy, como también un poco platicado, que dijimos, bueno, vamos a empezar a mover Flores para todas y esta va a ser la obra que esté moviéndose y estas les vamos a dar como un poco carpetazo, ¿no? O sea, vamos a cerrar y las otras dos obras que tenemos ahí como en repertorio, solo las vamos a mostrar a quien las necesite, pero ya no las vamos a mover. Entonces también ese fue un cierre, como una ruptura de estar moviendo las obras así todo el tiempo, ¿no? Solo le dimos la ruptura ruptura de movilización, pero no ruptura a la obra, ¿no? Solo la pausamos. Pero en realidad viene lo bueno, lo sabroso, la carnita, por lo que ustedes están aquí seguramente el día de hoy. Ya dijimos como las cosas, las rupturas sanas, las cosas que... las más bonitas. Ajá, lo que no estuvo así como de... por mi culpa, que no necesitó gran gestión emocional. Sí. Pero siempre hay los que no son así. Las rupturas que cuestan más trabajo, ¿no? Las rupturas que te provocan taquicardia por las noches, ansiedad, que dices, ay, pero ¿qué hice bien o qué hice mal? No lo sé. Donde piensas que sí te van a funar ahora. Donde piensas que sí te van a funar. Y a lo mejor sí nos funaron. No, a lo mejor y sí, nosotras ni enteradas, ¿verdad? A lo mejor ahorita si nos van a escribir, saben, oigan, pero es que sí, miren, y nos mandan screenshots de nuestras grandes funadas. Ándale. Bueno, pero pues tenemos, bueno, yo puedo como visualizar dos grandes rupturas, ¿no? Que realmente hay una que sí estuvo muy fea, o sea, como que de las dos, yo siento que hubo una que a las dos nos implicó así... mucho desgaste y que siento que hasta a nuestras parejas también les tocó, o sea, como que les tocó la queja, ¿no? O sea, de la situación que estábamos viviendo. Porque, bueno, ustedes deben saber que muchas veces los proyectos tienen, o sea, se pagan en retroactivo, ¿no? Y nosotros convencemos al equipo para trabajar como a partir de solicitudes, ¿no? O sea, a veces es por convocatoria, que ahí es cuando tenemos un proyecto ya hecho y que nada más lo andamos moviendo a ver en dónde puede quedar. Ajá. Pero en este caso fue casi una solicitud como de un proyecto por encargo, casi, ¿no? Porque nos dijeron como,
necesitamos un proyecto que tenga estas características, pero, o sea, nosotros teníamos un proyecto así, el punto es que nos dijeron que tenía que ser grabado. Sí. Y entonces en esta posibilidad de la grabación, nosotras dijimos, bueno, podemos aprovechar para hacer un trabajo un poquito más largo, porque era un proyecto que duraba 15 minutos, 20 minutos, 15, 20 minutos. Ajá. Y nos dijeron, bueno, si pueden hacerlo de media hora a 40 minutos, estaría ideal. Nosotras lo veíamos un poco complicado, pero bueno, aceptamos o sea, pensando en media hora o un poquito más, porque pues también a nosotros nos convenía. La idea era hacer como un falso documental, ¿no? Exacto. Pero como que no supimos hablar bien los tecnicismos. Ajá, o sea, obviamente nuestro lenguaje no es un lenguaje cinematográfico ni nada de eso, o sea, nuestro lenguaje más teatral. Pero bueno, el punto, o sea, es que después de esto que relata Diana, nosotras por lo regular, en las personas que siempre pensamos, es en darles como la prioridad a mujeres. Uh-huh. Y la segunda cosa es que son mujeres que ya han trabajado con nosotras en algún momento de la vida. O que más o menos alguien que ya trabajó nos recomienda con esa persona, también se ha dado. Y el punto es que nosotros decimos, bueno, pues vamos a trabajar con esta chica que ya en otras ocasiones ha colaborado con nosotras, no específicamente para este tipo de trabajo, había colaborado con nosotras en otras cosas uh-huh. que no implicaban la parte como más visual, y decidimos contactarla. Y así fue, o sea, nunca, en realidad, en principio, hablando económicamente, nunca se le mintió acerca de cómo iba a ser el pago. Nunca hablamos tampoco de un monto en específico, porque sí hablamos de un monto en específico, sí, porque no dijimos ya teníamos como el, o sea, ya nos habían dicho cuánto. Ajá, pero también dentro de eso había posibilidades de que o no sí se alcanzara tal cual. O sea, sí le dimos un monto, o sea, bueno, lo de menos es eso. O sea, bueno, el punto es que económicamente nunca se le mintió. O sea, que dijéramos 10 pesos o hubiéramos dicho 15 pesos, se le iba a pagar fuera como fuera. O sea, si en el proyecto al final no se alcanzaba por términos de la agencia contratante, uh-huh. De todos modos ya habíamos pactado algo, ¿no? Ajá, y el tiempo uh-huh. pues también era como de no tenemos un tiempo específico porque pues siempre nos dicen, les pagamos el martes, pero eso no sucede. O sea, teníamos una prox de cuándo iba a llegar, pero no una fecha específica, uh-huh. porque así pasa siempre con las personas que nos contratan. Nos dicen una fecha, pero a veces esa fecha no se cumple. Uh-huh. Tampoco mentimos en ese aspecto. Y bueno, de ahí lo que sí hubo una comunicación no muy clara fue en los requerimientos que nosotras necesitábamos. Las cosas técnicas. Ajá, las cosas técnicas. Sin embargo, lo que sí también ahí hubo como una comunicación clara era del tiempo que necesitábamos. Uh-huh. Nos están pidiendo un trabajo visual de 40 minutos. De 35 a 40 minutos. Necesitamos llegar a eso. Uh-huh. Esa era como la claridad. Y nosotros, pues incorrectamente a eso, de 30 a 40 minutos, le decíamos cortometraje. Cuando obviamente ya como que pensándolo bien, pues obviamente no era un corto, ¿no? Porque un corto es más corto. Ajá. Sí. Pero sí. Como que pues nada más, ni siquiera fue como de que, porque oficialmente le llamamos así, sino como que así lo empezamos a llamar, como que así identificábamos, ¿no? No sé, Flores para Todas era la obra que íbamos a presentar en Chimalhuacán. Y entonces decíamos, el proyecto de Chimalhuacán o el corto. Ajá, sí, ¿no? Sí, como en nuestro mal entender, pues. Ajá, entonces le empezamos a decir así, corto. Cuando ya empezamos a trabajar con ella, grabamos, fue un poco complicado adaptarnos a sus tiempos, pero lo logramos, grabamos y ella nos dijo, es que ¿cómo le vamos a hacer? Porque esto no va a durar ni media hora. O sea,
teníamos eso, 15 a 20 minutos era, oficialmente. Entonces dijo, bueno, vamos a agrandarlo. Empezamos a grabar, pero ella como que no nos dijo cuánto, o sea, para mí grabamos un día completo. Sí, desde y entonces, muy temprano hasta ya muy tarde. Para mí era como, bueno, de ese día completo, a lo mejor sí ya completamos pues, la media hora, bueno, los 35 a 45 minutos. Y luego resultó que dijo, es que de esto, pero eso nos lo dijo ya meses después o semanas después. Digamos que teníamos un tiempo así de para grabar y que fuera el resultado de 2 meses. Y de que grabamos a que nos dijo que eso no era suficiente, ya había pasado casi 1 mes y medio. Creo que menos. O 1 mes. Lo que pasa es que ese día, si tú recuerdas, que nos iba a decir a la semana. Ajá. O sea, el punto fue que ese día ella hasta nos comentó, ustedes me dan chance como de que yo sugerir cosas, porque nosotras ya teníamos como muy marcada, o sea, habíamos hecho una escaleta como lo hacemos en el teatro, así de escenas, así, y le decimos, esto queremos que grabes. Ella dijo, ok, pero ya estando ahí ella nos comentó, puedo meterle mano y grabar otras cosas que yo creo que pueden funcionar. Y le dijimos, sí, no hay bronca. Mientras se respete como la línea, ¿no? Entonces ella sugirió algunas cosas, grabó otras tantas, y entonces al término de la función, ella dijo, de la grabación, ella dijo, no creo que alcance ni siquiera media hora esto. Va a durar muy poco. En ese momento, todas las personas involucradas en el equipo, que éramos 3 personas, Diana, otra niña y yo, dijimos, bueno, entonces dinos como cuánto crees tú. Dijo, no, yo lo puedo saber, dijo, hasta que lo junte todo, y cuando lo junte todo ya les digo cuánto realmente dura. Y dijimos, a partir de esa información, nosotros decidimos si grabamos otra cosa, o sea, otra cosa así con la actriz, o lo llenamos de otras cosas que también son importantes, como cosas poéticas, porque de hecho así nos lo plantearon. Cuando yo le dije a la empresa contratante que teníamos de 20 minutos, dijo, bueno, si no, para alcanzar el tiempo, pueden meter cosas que como tal no sean la obra, siempre y cuando no sea alguien hablando directamente a cámara, porque eso ya lo tenemos un conversatorio antes de su presentación. Entonces, mientras sea una propuesta artística que tenga que ver con el tema, adelante. Entonces, dijimos, ok, nos das esa información, ¿cuánto tenemos? Y a partir de eso decidimos. Vemos qué propuesta ¿cómo resolvemos? Damos. Ajá. Sí, pero esa fue la conclusión. O sea, tú solo, neta, o sea, ayúdanos a juntar esto. Y si falta demasiado, nosotras vemos cómo resolvemos. O sea, te mandamos a lo mejor grabaciones de que hagamos nosotros, ya no va a quedar a lo mejor igual, pero pues nosotras asumimos como esa responsabilidad que implicaba el hecho de grabar en otros momentos con otra calidad quizás. Entonces, ella dijo, sí, no hay bronca, en el jueves o no sé qué. O sea, una semana. Les digo cuánto dura. Y nosotras, va. Bueno, entonces, pues pasa el día en que ella nos dice que nos iba a avisar y no nos avisa nada. Yo le digo a Diana, bueno, pues a lo mejor ando un poco ocupada, vamos a darle pues unos 2, 3 días. Todavía estábamos pues a tiempecito. Sí, porque aparte teníamos un personaje ahí muy tras bambalinas diciéndonos como, pues es que sí es una chambota, denle chance, ¿no? O sea, igual y si una semana no fue suficiente, unos días más. Ajá. ¿No? Va. Pues ya. Y todos, bueno, vamos a dar unos días más. No quiero contarlo muy largo porque sí es muy largo, entonces voy a tratar de resumir. Ay, y Diana, aceleren. Bueno, entonces hagan de cuenta que ese día damos unos 3 días y le escribimos. Así de, ¿cómo va? ¿Cómo va el asunto? Y la respuesta es así como de... Como que no hubo una claridad. Dijo, pues para grabar cosas extra necesito tal calidad de celular, no sé qué. No, que le mandáramos la información de los celulares que podíamos tener para grabar. Sí, o sea, sí era necesario grabar otras escenas.
pero nunca supimos cuánto ni cómo, ¿no? Entonces, pues ya dimos la información, tardó mucho en respondernos sobre si era, bueno, tardaron mucho en darnos la información sobre el celular que tenían, luego ella tardó mucho en darnos la información sobre si servía o no, o qué configuración se tenía que poner, y de ahí ya no hubo contacto. Luego la empresa contratante me dice como de, oigan, tienen 10 días para mandarme el material porque... Sí, que ellos también nos adelantaron un poco la entrega porque... Sí, como que era, digamos, el 15 y de pronto dicen el primero tiene que estar porque nosotros 15 días antes tenemos que tener ya toda la programación. Entonces dije, ok, bueno, vamos a apresurar. Entonces yo les dije a la empresa contratante, les digo como, no, pues denme chance porque pues creíamos que la fecha era tal, pero espérenme y lo resolvemos, ¿no? Dijeron, bueno, el punto es tenerlo unos días antes de la programación, para saber los tiempos. Sí, para revisar el material que se les estaba entregando. Ajá. Entonces el punto es que volvemos a comunicarnos con esta persona y ya después no hay respuesta. Ajá, así y pues como seguimos. que así de, Oli, ¿cómo vas con ese asuntito? Porque pues, ¿qué crees? Que ya nos están escribiendo. Y no nos contesta. Y ya después así como que dijimos, bueno, vamos a dar un día, 2 días, a lo mejor anda ocupada, a lo mejor algo pasó, bla, bla, bla. Volvemos a escribir y no contestan. Entonces entramos en pánico y pues ya más bien como que dijimos, bueno, vamos a hacer nosotras una propuesta. No, o sea, yo recuerdo que Bueno, es que hubo mucho en el medio. No, pero, o sea, nada más como porque también hay que tener el contexto, porque si no se puede malinterpretar. O sea, hubo un momento, o sea, no nos contestaba, nosotras, o sea, preocupadas por el trabajo y preocupadas también por ella, así de qué onda, qué pasó, qué onda. Un día saliendo de ensayo tú le escribiste, o sea, no nos escribía por WhatsApp, entonces tú decidiste escribirle por Messenger. Y entonces a ella contesta y dice, ¿saben qué? Una disculpa, yo tengo un problema un poco fuerte de salud, tenía un problema de salud y que por eso no nos había contestado y que por eso no había trabajado el video. En ese momento, como Diana y yo estábamos juntas cuando respondió, pues le dije, pues estaría chido que, o sea, primero decirle que si ella está pues muy mal, que la entendemos, que no hay pedo, o sea, que nada más nos den el material y nosotras lo solucionamos. Ajá, o sea que obviamente en decir de entenderla era como, pues ok, aunque no hubo un trabajo de edición, pero de todos modos pues, sí hizo su chamba, o sea, sí fue a grabar con nosotras, entonces pues era como, ok, solamente sigamos con el proyecto, ¿no? O sea, nosotros resolvemos lo que faltó en este entendido de que pues a cualquiera le pasa, ¿no? A cualquiera se enferma, cualquiera tiene problemas y pues ya. Entonces ella nos dijo que sí, que nos lo daba, pero que lo iba a cargar en la noche. O así, o sea, como que iba a cargar en algún momento, de hecho te dijo, ¿no? Sí, al rato lo cargo y se los mando. Pero pasó 1 o 2 días, no sucedió, le dimos alternativas como, te pasamos una USB, vamos a tu casa. Nos acercamos. Total que... ¿O qué necesitas? Largas, hubo largas y algunas veces sin respuesta, hasta que pues ya como que dijimos, ok, esto no va a pasar, no vamos a tener el material. Necesitamos resolver. Entonces grabamos nosotros como pudimos, pero ya teníamos una semana. Sí, estábamos ahogadas. Obviamente para esto, aunque la empresa no había pagado, el contacto con esta empresa no era, o sea, más bien queríamos cumplir porque el contacto con la empresa es alguien que nos importa, ¿no? O sea, es alguien que también tiene una relevancia en nuestra historia como porque ya habíamos trabajado con esas personas también. Ajá, y pues también es una persona que se dedica al teatro popular, sabemos que no, o sea, como que lo que implicaba quedar mal o hacerla quedar mal con la empresa también, ¿no? Entonces teníamos así como toda la presión máxima en nuestros hombros. Logramos hacer una propuesta, la enviamos, quedamos mal, o sea, a pesar de mandar la propuesta, pues obviamente no era lo que se esperaba. Esta persona como vinculante pues también quedó mal, se molestó. O sea, fue todo el mundo quedó afectado en ese trabajo y o sea,
como que nosotras, la verdad, hubo un momento que sí comprendíamos la situación de esta persona que nos había dicho que había tenido una situación de salud y que no se encontraba en el mejor momento para trabajar. Pero en ese inter, cuando nosotras, o sea, cuando ella nos dice, sí les mando el material y el material nunca llegó, o sea, sí hubo como unos días que sí estuvimos insistiendo así como de por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por TikTok, o sea, la verdad es que sí estábamos desesperadas porque por lo que dependía, todo eso que dijo Diana, pues estaba en juego. Y entonces era así como de, sí lo necesitamos y de verdad estamos, o sea, tratamos de ser lo más empáticas contigo, de pensar que te sientes muy mal, pero también trata de empatizar con nosotras que estamos en una situación de riesgo laboral y que pues nuestro trabajo, o sea, pues nos sostenemos de esos trabajos que nos van saliendo. Y entonces, cuando ya después de resolver, de todas las vicisitudes que tuvimos que pasar para entregar ese material a las personas, que al final no fue un material que les gustara, o sea, que quedamos al final mal y que nos dijeron no, bla, 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 bla. Bueno, sí. Corte B, ya Diana y yo más tranquilas, como que nos pusimos a platicar de cuál era realmente nuestro sentir con respecto a esto que estaba pasando. Y las dos coincidimos en que realmente sí había una molestia. Una molestia porque nosotras habíamos confiado en una persona que nos había dado o sea, a la cual nunca le habíamos mentido con respecto a nada y que ella había aceptado y que sobre todo la forma en que se dio la ausencia, o sea, de que de plano no nos contestaba ni nada, pues lo sentíamos como mala onda porque en otras ocasiones que habíamos trabajado con ella, las cosas que ella había pedido que nosotras hiciéramos, siempre habíamos cedido. O sea, entonces era así como de no sentimos como esa reciprocidad de otras veces que hemos trabajado y que nosotras hemos cedido a cosas que a la mejor a veces no podíamos, pero intentábamos o como sea, lo intentamos, pues no estaba siendo recíproco. Y entonces dijimos, la verdad es que sí nos molesta y sí queremos hacerle saber que estamos molestas, pero de una forma como, pues, de una forma laboral, ¿cómo se puede decir? Pues formal, o sea, como... Formal y replicando o tratando de replicar un poco esta situación que hicimos con este personaje al que le dijimos como, mira, por esto y esto y esto, es que te pedimos que ya no estés en el proyecto. Con ella, obviamente, ya lo del proyecto, pues, no era relevante en este punto, más bien como que queríamos platicar como en un sentido de cómo podemos rescatar, tal vez ya no lo laboral porque ganas no nos quedaron, pero lo personal todavía se podía rescatar, ¿no? O sea, como decir, oye, mira, la verdad estamos enojadas por esto, ¿qué pasó? O sea, dinos qué pasó porque no había respuesta. Ajá, y qué pasó con ese material, pero que también nosotros teníamos que decirle a la actriz qué había pasado con su imagen porque es una menor de edad. Entonces, también era preocupante, o sea, tener a la mamá de la actriz que nos preguntaba. Ajá, ¿no? O sea, exacto, porque también ayer estaba atravesada la imagen de una menor de edad y ella tenía ese material y entonces o sea, aparte había algunas escenas que pues sí eran como escenas, pues sí, no tan fuertes, pero que como muy sí, personales, muy personales de la actriz porque el montaje tiene que ver con una historia de ella. Y entonces, pues, para nosotras era importante saber qué onda con ese material, qué onda con la imagen de esa niña. Sí, o sea... Y para su mamá también. Obviamente, sí. Entonces, bueno, como que hicimos ese acercamiento y la respuesta fue muy... pues siento que también fue muy a la defensiva, ¿no? O sea, fue como, ok, chido por todo lo que dicen, pero... No está bien, quiero que me paguen y el material solo lo libero si me pagan, ¿no? Pero aparte de eso nos culpó de su estado de salud. Así que nosotras... Cosa que la verdad a mí eso fue lo que más me dolió, porque fue así como, o sea, era una respuesta, siento que desde el enojo, más que desde el replantearse toda la situación que había pasado, porque fue un mensaje largo y entre líneas era,
Ustedes nunca supieron qué era lo que querían hacer y me querían pagar bien poco por eso y aún así yo acepté, páguenme, pero no les voy a dar el material hasta que me paguen. Y ustedes me estuvieron hostigando por todas las redes sociales de que me pedían las cosas y eso ocasionó que yo estuviera mal emocionalmente, ¿no? y nos culpó de su salud, o sea, literalmente sí nos culpaba de su salud, de que nosotros le habíamos provocado casi un desequilibrio, un colapso mental y que por eso ella estaba sufriendo lo que estaba sufriendo y que no quería volver a trabajar con nosotras. Y entonces fue así como de, ¿what? Así como de ahora nosotras que somos ofendidas, resulta que no nos contestó durante este tiempo, ahora ella se hace la ofendida. O sea, ¿qué onda? O sea, sí fue como, o sea, fueron muchos días de pensar, o sea, con la cabeza en ese momento sí nos dio mucho coraje, pero después dijimos, a ver, vamos a respirar, vamos a analizar punto por punto. Lo hablamos con la actriz y con su mamá. Con la actriz y con la mamá de la actriz. En conjunto decidimos pues tomar algunas pues medidas con respecto al trabajo y también unas decisiones que queríamos tomar ahora sí, haciendo un análisis de todo el discurso que había pasado desde que nos comunicamos con esta persona. Y entonces, pues ahí nos ven así como haciendo una recopilación histórica de toda nuestra comunicación. Y efectivamente... Ahí vimos los errores de comunicación, vimos claramente. Nuestros errores, o sea, vimos que sí, efectivamente, nosotras a lo mejor nunca tuvimos una claridad acerca de lo que necesitábamos porque no utilizamos un lenguaje que ella a lo mejor sí conocía. Y que también le hablábamos como también desde el desconocimiento, pero justo creo que si ella se daba cuenta de que estábamos diciendo cosas todas chuecas, como que nunca nos dijo como, oigan, lo que ustedes están pidiendo ni cuesta eso, ni va a tomar el tiempo que ustedes quieren, y lo que tenemos no va a salir como ustedes quieren. Ajá, y bueno, y la otra línea justo era esa, o sea, de nosotras siempre fuimos muy clara que quizás los 10 pesos que podíamos pagarle nunca iba a exceder de eso. O sea, iba a ser eso nada más. Sí, porque estábamos contaditas. O sea, no iba a ser ni más ni menos. O sea, si le habíamos prometido 10 pesos, esos 10 pesos le íbamos a pagar. Y entonces en su mensaje justo ella nos dice, es que ustedes creen que yo trabajara por 10 pesos y fui buena onda casi y los acepté y fue, bueno, si en un principio tú sabías que tu trabajo no cuesta eso y de plano tú no puedes aceptarlo, ¿por qué no nos lo dijiste? O sea, nosotras nunca te mentimos en que te íbamos a pagar más. Y entonces el punto fue como eso y el hecho de condicionar como el trabajo así de, si ustedes no me pagan, yo no les voy a liberar el trabajo, porque aparte no era, o sea, no implicaba solo ella, o sea, implicaba todo un trabajo, todo un esfuerzo de un equipo que habíamos hecho durante, pues, un día de grabación y días anteriores a eso. Entonces... Pues esa fue una de las cosas así como que nos tuvo muy al pendiente mucho tiempo. La verdad es que... Nos tardamos. De por sí estábamos estresadas en ese entonces porque estábamos con el montaje de Resetearme y estábamos así tensas. Y luego con esa situación, peor. Y luego que teníamos que pagar y, ay no, o sea, como que... Fue muy desesperante. Sí, fue muy y feo, porque terminamos mal con alguien con quien teníamos buena relación. O sea, ahí estuvo... Ajá, y la verdad es que te digo, o sea, retomando esa parte que digo que a mí me molesta mucho que nos culpara de su estado emocional, fue como de que no había empatía, porque realmente en ese momento, como dice Diana, estábamos pasando también cada una momentos estresantes, cañones. En ese momento yo estaba enferma de COVID y como pude... tuve que mover ahí a mi familia para que nos ayudara a grabar, para que salieran, para que hicieran. Y en ese momento a mí también me provocó un colapso muy cañón de ansiedad. Entonces fue así como de, ¿por qué no estás viendo todo lo que provocaste de este lado y tú nos estás culpando de eso? Entonces, o sea, y viendo el historial,
de que con ella ya habíamos trabajado y siempre era algo muy curioso que ella siempre nos pedía algo extra. Ajá. No hablando de económicamente, sino también de otras cosas, y nosotras siempre cedíamos y era sí. Y también después en un momento vimos que nosotras le pagamos por un trabajo que nunca entregó completo, antes de esa grabación. Uh-huh. Y fue así como de... Creo que ahí también como que dijimos, o sea, ahí no nos dimos cuenta de que esto había pasado, ¿no? Y que podía ser un foco rojo. Y entonces nosotras de la manera más amable, ya más tranquilas, y ya haciendo todo este análisis del discurso, en la comunicación que tuvimos con ella, le volvimos a mandar un correo diciéndole que pues no nos parecía tan justo que estuviera poniendo como estas condiciones, esta idea de que si no me pagas, no esto, o sea, dijimos, ¿cómo podemos confiar en que sí nos vas a entregar el material cuando antes se ya desapareció no sabías, como un mes? Cuando antes ya nos habías dicho que sí y nunca llegó ese material? ¿Quién me asegura a mí que pagándote tú me vas a dar ese material? Entonces, pues, decidimos no pagarle, porque aparte, pues, no tener el material. No teníamos el dinero. Aja, bueno, ese dinero nos llegó 1 año y medio después. O sea, no teníamos el dinero, no teníamos nada, y pues fue un momento muy difícil. La verdad que para Diana y para mí fue un momento muy complejo, porque siempre estas cosas nos afectan emocionalmente muy cabrón. O sea, fueron semanas ahí tristes, desesperadas. Como que hasta nos cuestionábamos, ¿no? Como... si nosotros éramos las éramos malas, pues. O sea, porque obviamente no pagar también es una cosa fea. Bueno, yo lo sentí muy feo, ¿no? Porque, o sea, obviamente empatizas también. O sea, si a ti te pasa, o sea, si a mí me pasara, pues sí sentiría culero que no me pagaran, ¿no? Pero pues también, obviamente, pues como por ética profesional, yo no haría eso, ¿no? Entonces, o sea, no haría lo que ella hizo. Entonces, como que hubo un análisis así muy profundo de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Ajá, y después, o sea, como que también descubrimos que estas cosas desafortunadamente o afortunadamente nos tienen que pasar y que es una experiencia más de la vida. Sí, y que, bueno, ahí como consejo, ¿no? O sea, vienen los grandes consejos. O sea, como que las invitamos, ¿no? A que obviamente siempre se trate de hacer las rupturas lo más limpias posibles, lo más sanas, amables, a tiempo, ¿no? O sea, que en cuanto uno sienta la incomodidad, lo comunique, y que si no se puede comunicar así hasta llegar a un acuerdo, entonces que se corte sanamente, ¿no? O sea, que no se deje evolucionar así hasta que todo así penda de un hilo y ya nada más el corte, claro, se tire el proyecto, ¿no? Y otra, que es una cosa que todavía no aprendemos bien, todavía no lo aprendemos bien, pero es como parte de ser así, tan pachamamas, tan así confiadas, pues es como esto de escribirlo todo, ¿no? O sea, llegar a acuerdos siempre por escrito. Sí, ser bien claritas. Y a lo mejor el escrito también va a tener deficiencias, ajá, pero ayuda un poquito a tener un respaldo, a tener como mínimo, o sea, como que mínimo de ambas partes se sepa a dónde recurrir para cotejar cierta información, ¿no? Ajá, que tanto quizás las personas que colaboran con nosotros como nosotros tengamos esas bases para decir, a ver, vamos a analizar, esto, y a lo mejor esta parte sí la cagó, ¿no? A lo mejor esta otra parte, ¿no? Pero bueno, son experiencias, esperemos que ustedes hayan tenido o estén por tener experiencias más amables. Más rupturas más amables, ajá, porque rupturas siempre habrá. Ajá, pero igual cuéntenos cómo han sido sus rupturas laborales, artísticas, cómo las han afrontado. Y si tienen tips, como siempre, denos tips. Y pues sí, o sea, ánimo, sí se logra, o sea, sí se logra tener esas rupturas limpias, lindas, y sin necesidad así de tirar una relación personal por la borda, ¿no? Solamente, pues ya, o sea, poner el límite claro. Y bueno, pues sí se puede mediar ahí las relaciones entre
pues las personas con las que se colabora. Entonces, ojalá que este episodio les sirva para un poquito afrontar estos retos de las rupturas laborales y pues pasar el bache. Ajá. Y también eso, ¿no? O sea, no estancarse en tomárselo personal, porque si no, también uno le sufre ahí en estas ya. En superarlo. Y estamos en eso, trabajamos en eso. Sí, pues bueno, muchas gracias por vernos una vez más, por escucharnos. Espero que ya se hayan suscrito, que nos hayan recomendado, que hayan compartido y comentado este video. Y pues recuerden siempre que antes que artistas, mujeres aliadas. Bye.